en esta computadora. A ver, profe, ¿cuál es el tema del día de hoy? Mira, el tema del día de hoy es algo sencillo, ya es algo que una leída ya está aprendido ya. El tema del día de hoy es el poder ejecutivo. Profesor, ¿cómo que el poder ejecutivo? Mira, el Estado se divide en tres poderes, ya, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahorita vamos a ver al poder ejecutivo. Profesor, el poder ejecutivo, ¿cuál es el máximo representante? ¿Quién representa a la nación? Es el presidente, ¿ya? Pero, profesor, ¿el poder ejecutivo solo es el presidente? No, el poder ejecutivo tiene un apoyo extra, que vendría a ser el Consejo de Ministros. Ya ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Profesor, ¿desde dónde viene el gobierno general de la República Peruana? Desde acá, desde la Casa de Pizarro, desde Palacio de Gobierno, ¿no? Acá es donde mataron a Pizarro y se dice que aún pena todavía, ¿no? Curiosamente lo ha dicho Toledo, lo ha dicho Alan, lo ha dicho Vizcarra, lo ha dicho ¿cómo se llama este último presidente? Sasti. A ver, el presidente de la República es el mayor cargo que tiene el Estado peruano, ¿ya? Es el mayor cargo que tiene el Estado peruano. El presidente de la República actualmente es Francisco Sagasti. No lo voy a contar para este efecto, o al menos para esta clase. Voy a contar desde donde vino Sagasti. Tú sabes que Sagasti llegó a la presidencia por orden constitucional, básicamente. Pues, ¿cómo que orden constitucional? Bueno, porque nuestro Perú está regulado por algo llamado constitución. Cuando a alguien lo sacan del cargo, tiene que haber un orden sucesivo. Ejemplo, PPK iba a ser vacado y PPK, antes de que los fujimoristas lo vacaran, ¿no? Decide renunciar. Cuando renunció a la presidencia de la República, va a asumir ¿quién? Martín Vizcarra, ¿ya? Luego Martín Vizcarra es vacado, él sí es vacado, ¿no? Y el que va a asumir va a ser Francisco Sagasti, hoy en día que es presidente de la República. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden, ¿ya? No puede dejarse el país a la deriva. Siempre tiene que haber una cabeza. Profesor, ¿hay requisitos para ser presidente? Sí. ¿Cuál es? Peruano de nacimiento. Profesor, peruano de nacimiento, se entiende, ¿no? O sea, no vas a poner a un extranjero a gobernar el Perú, ¿no? Profesor, ¿por qué? Porque puede terminar como terminó Fujimori, ¿no? Si no sabes, Fujimori es japonés. Profesor, no le creo, no le creo. O sea, mi vecino dice que es peruano. No, no es peruano. Hasta el mismo Vladimiro Montesinos reconoce en un video en el cual dice, al cual le preguntan, ¿no? ¿Y usted cómo permitió que un japonés gobernara? Si usted sabía que era japonés, no, es que las situaciones se dieron y no teníamos otra opción y él ganó las elecciones ya. No, básicamente, su asesor, su principal o mano derecha reconoció que el presidente del Perú por un momento fue un japonés, y no es broma decirle japonés, literalmente fue un japonés, ¿ya? Peruano de nacimiento, ¿por qué? Porque el Perú no puede estar gobernado por un extranjero, porque si no, ya sabes los desastres que comete. Soy un extranjero, gobierno esta tierra, pues no me importa, pues puedo matar, puedo robar, total, yo no me siento ligado a esta tierra. No puedo cometer crímenes, yo no le tengo amor a este país. ¿Ya? Por eso es que un peruano es el que debe gobernar y no un extranjero. Profesor, ¿qué más? Tener más de 35 años. A ver, acá yo voy a preguntar, ¿por qué crees que hay que tener más de 35 años? Uy, Rubista que se conecta con el audio, ya. Iglesias Villavicencio, muy buenos días, señorita. Sí, Eh, profesor, Iglesias, oye, una pregunta. ¿Por qué crees que hay que tener 35 años como mínimo para poder ser presidente? porque ya tiene una madurez. Muchas gracias. Profesor, sí fácil, pues, profesor, no me falta el respeto con esa pregunta. Tenemos que tener mínimo 35 años, además, porque a esa edad ya no hacemos o no pensamos tantas tonterías por ahí, ¿no? Razonamos o se espera que tengamos un razonamiento un poco mayor, ¿no? Por eso es que un requisito es ser mayor de 35 años. Se espera de ti un razonamiento mayor, ¿no? Para que, si es que por si acaso asumas el cargo de presidencia, no estés haciendo pues cada cosa indebida, ¿no? Cada cosita que se te venga a la cabeza, ¿no? Y las acciones que tomes siempre que sean pensadas, ¿ya? Vamos a pasar, vamos a pasar. Derecho al sufragio. Profesor, ¿cómo que derecho al sufragio? ¿Qué es eso? Mira, tú cuando cumples 18 años, tú tienes derecho al sufragio, es decir, tú puedes elegir y también, si quieres, ser elegido, ¿ya? Si es que postulas, claro, ¿no? Profesor, pero todos tenemos derecho al sufragio, claro, todos.
No cuando a ti te meten a la cárcel, ¿ah? Cuando a ti te meten a la cárcel, a ti se te suspenden, no se te quitan. Se te suspenden algunos derechos ciudadanos. El ejemplo, votar, derecho a elegir y ser elegidos. Profesor, me está diciendo que un requisito para ser presidente de la República es poder votar. Eso es lo que me está diciendo. O sea, es no tener una sentencia, es no estar preso. Claro, ese es un requisito. Con respecto a la elección del presidente, se elige por sufragio directo. Profesor, ¿cómo es sufragio directo? Es decir, mira, tú cuando tengas 18 años, a ver, vamos a preguntar, Rubí Serna Huaraz, Rubí, ¿qué tal? Muy buenos días, Rubí. ¿Me escuchas? Rubí, ¿me escuchas? No, espera, Rubí tenía creo que problemas con el micro acá. Daniela Soberón, muy buenos días, Daniela. Daniela, buenos días. Mm, Daniela, ¿tienes chat, Daniela? Puedes escribir, Daniela, si no, no estás atenta. A ver, ¿funciona el chat? Sí, funciona el chat. Ya, Daniela ha ingresado y no sé qué está haciendo. Vamos a irnos por otra persona. Fabricio Sisa, Fabricio, buenos días, Fabricio. Fabricio, Fabricio, tienes el chat, ¿ah? Perdón. Una más que los llame y no contesten, les voy a considerar falta. ¿Ya? A ver, muchachos, miren, se elige por sufragio directo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú tengas 18 años y tengas que votar por un presidente, tú vas a ir y vas a marcar tu opción, ¿no? Profesor, pero sufragio directo, eso se entiende. ¿Qué? ¿Acaso hay otra manera de votar? Claro, hay otra manera de votar. Bueno, o había otra manera de votar. ¿Cómo? Sufragio indirecto. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a votar por un presidente, pero no vas a votar por un presidente. O sea, ¿cómo es eso? Mira, tú vas a las votaciones, pero tú vas a elegir al hombre y a la mujer que van a elegir un presidente. Ese es un sufragio indirecto. ¿Qué, profesor? Eso antes se daba así, antes se daba así. ¿Ya? Vamos. Dice, segundo punto, es elegido el candidato que obtiene ¿qué? Más de la mitad de los votos. Ah, profesor, si en primera vuelta yo saco más de la mitad de los votos, yo puedo ser presidente. Claro, si tú sacas el 50% de los votos más un votito, me basta un votito, ¿no? Para que el Estado peruano te declare presidente. Profesor, no entiendo. A ver, somos 32 millones de peruanos. Sí. ¿Qué pasa si los 32 millones de peruanos vota el 50% por mí? ¿No? Yo ya soy presidente, básicamente. No, de los 32 millones de peruanos, sácale la mitad. Si de esos 32 millones de peruanos, a la mitad ha votado por ti, aún no eres presidente, ¿qué te faltaría? Te faltaría un votito, porque tú puedes ser presidente de la República en la primera vuelta cuando el 50% de peruanos más un votito extra te dieron a ti. Ahí sí. Pero, profesor, ¿qué pasa si justo me quedo en el 50% de votos? ¿Qué pasa? ¿Soy presidente? No, no eres presidente. Lamentablemente tienes que irte a una segunda vuelta. Y una segunda vuelta, chicos, tú te vas a medir con otro adversario. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el que saque, obviamente, más porcentaje de votos. Otro punto. Si ninguno adquiere la mayoría, no, esto se hace referencia a la primera vuelta. Si ningún candidato de los que han postulado adquiere la mayoría, ¿se procede a qué? Se procede a una segunda elección. ¿Dentro de qué? Dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. Ah, profesor, por eso es que Keiko y Castillo o han estado midiéndose ¿no? Haciendo sus mítines, haciendo su propaganda política hasta este día domingo, sí. Desde la primera vuelta hasta este día, domingo, más o menos han transcurrido 30 días y vamos a tener que elegir al presidente. Después, profesor, el mandato presidencial, ¿cuánto dura? ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta de tu tiempo de vida acá en la Tierra? 5 años.
¿Ya? Profesor, ¿es cierto que después de que yo sea presidente tengo una pensión presidencial de por vida? Claro, después de que tú seas presidente vas a recibir 15.000 soles de por vida, ¿ya? Así como chofer. No existe reelección presidencial. Profesor, ¿qué quiere decir eso? Es decir, que cuando tú acabes de gobernar, no puedes inmediatamente postular para otro periodo presidencial. Tienes que esperar 5 años y luego si puedes volver a postular. No existe reelección presidencial inmediata. Es decir, que ni bien acabe tu periodo, no puedes postularte otra vez. Si no, tienes que esperar 5 años y de ahí volver a postularte. ¿Ya? Profesor, ¿por qué dejan claro acá que no existe reelección presidencial? Porque este señor que ves acá, este dictador, creó una constitución a su medida, una constitución que él diseñó y que se le ajustaba perfectamente a él. Dentro de la constitución política del año 1993 o de la constitución del 93, este dictador metió la figura de reelección presidencial. Profesor, ¿cómo es eso? Es decir, que si él ganaba en las elecciones de 1990, perdón, es decir que si su mandato finalizaba en 1995, él podía postular otra vez inmediatamente. ¿Por qué? Porque metió este artículo en la Constitución que él mismo creó, el artículo de la de la reelección. Profesor, ¿y postuló en 1995 otra vez? Sí. ¿Siendo presidente? Sí. ¿Por qué? Porque la ley lo amparaba. Profesor, pero esta es una ley o esta es una ley constitucional que él mismo, ¿no? Promovió, sí, que él mismo promovió. Profesor, y ganó. Y gobernó hasta el año 2000. Y en el año 2000, este dictador quería meter una ley para que sea posible reelegirse. ¿Qué, profesor? Me está diciendo que en el año 2000 este señor quería meter una ley para volver a postular y seguir hasta el año 2005. Sí. Profesor, ¿y qué pasó? ¿Lo hizo? Lo hizo. Profesor, ¿y qué pasó? Ganó. Con fraude ganó. Ganó con fraude, ¿no? Profesor, ley número 27365. ¿Qué le hicieron a la figura de reelección presidencial? Mira, durante el mes de noviembre, el Congreso del año 2000, perdón, mientras en el mes de noviembre del año 2000, el Congreso de la República expidió la ley de reforma constitucional. Acá la tienes, que modificó el artículo 112 de la Carta Política, profesor, de la Carta Política de la Constitución del Perú, chicos. ¿A fin de qué? A fin de eliminar la figura de reelección presidencial inmediata. Profesor, pero mire, o sea, él postuló el año 2000, ganó las elecciones de una manera fraudulenta, haciendo trampa, para quedarse hasta el 2005. Luego este japonés se fue del Perú y se asiló en Japón, se quedó en Japón, y ahí es donde el Congreso del Perú, sin tener la amenaza de este dictador, pudo aplicar una reforma constitucional y eliminar la figura de reelección. ¿Todo por qué? Porque este japonés dictador se fue del Perú y se quedó en su país. Y ahora ya no había la amenaza de que tú, siendo congresista, te pueda pasar algo, ¿ya? Profesor, ¿es verdad que Fujimori renunció? Sí, renunció. ¿Por qué, profesor? Por los grandes casos de corrupción por los cuales hoy ya está sentenciado. ¿Ya, profesor? ¿Cómo fue la renuncia? Que Alberto Fujimori se fue y desde Japón renunció por fax. Profesor, ¿cómo que por fax? Es como que un presidente de la República se vaya y que te mande un mensaje por WhatsApp y ese mensaje por WhatsApp lo impriman y digan, el presidente de la República renunció. Profesor, quiero ver pruebas. Acá las tienes. El viernes fue un rumor. Fujimori se queda en Tokio. El presidente de la República había decidido cancelar su participación en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y demorar su regreso al Perú para gestionar importantes créditos en el Japón. Una agencia de noticias informó el sábado que el retorno de Fujimori demoraría un día más, hasta el miércoles. Motivo, el presidente se había resfriado. Pero ese día, 3 personas claves en el manejo de esta ausencia de Fujimori habrían recibido cartas confidenciales anunciando su decisión de quedarse en el extranjero, renunciando a la presidencia. Ellos habrían sido el primer ministro Federico Salas, el de Defensa general Carlos Bergamino y el segundo vicepresidente Ricardo Márquez.
A los tres les exigió Fujimori guardar estricto secreto. Más cartas llegaron el domingo, ni siquiera personales o a mano, sino más bien al estilo de una circular. Fujimori informaba a los ministros de Estado y otras personalidades que no volvería al Perú. En un caso único en nuestra historia, el presidente de la República decidía renunciar desde el extranjero. La renuncia a la presidencia no la trajo el cartero, sino un edecán enviado desde Japón. Después de haber anunciado que llamaría a nuevas elecciones generales para el 2001, Fujimori simplificaba su muerte política quedándose en el extranjero. Aunque declaró en Tokio haber decidido su renuncia después de su visita a Brunei, no solo en la oposición, sino hasta en las propias filas de quienes eran fujimoristas, se sospecha que todo estuvo arreglado para un final tan sorpresivo como inapropiado. Las fugas políticas carecen de dignidad. Fujimori no tendría problemas de residencia en el Japón, pues ha acreditado ser hijo de padre y madre japoneses. Como su primer rival, Vargas Llosa, español y peruano, Fujimori podría disfrutar de su doble estatus de nacionalidad. Es conocido que Japón no practica el derecho de asilo. En los días inmediatos a su último viaje, Fujimori intervino en espectaculares rastrillos policiales buscando a Vladimiro Montesinos, asesor principal durante 10 años de gobierno, a quien pasó a denunciar y perseguir después del célebre vídeo de la coima al congresista Curi. El canciller de Traseñís viajó por delante a Brunei a preparar la llegada oficial de Fujimori al Foro Económico de Asia-Pacífico. Fujimori usó el avión presidencial para llegar a San Francisco. Por razones de autonomía de vuelo, siguió viaje en vuelos comerciales. No aceptó la compañía de periodistas. En Brunei cambió planes y se dirigió a Tokio, donde su cuñado, Víctor Aritomi, pronto cumplirá 11 años como embajador peruano. ¿Qué hizo salir del Perú y quedarse en el extranjero al jefe de Estado? ¿Qué pudo decidir una renuncia postal enviada con un mensajero al presidente del Congreso? Aunque los peruanos merecen que se les diga la verdad, las formalidades de la carta de renuncia no satisfacen ni siquiera a quienes aún son sus amigos. En conversaciones con agencias internacionales, Fujimori ha sugerido en Tokio que se encuentra bajo presión de Montesinos. El corresponsal español de EFE le preguntó si ha especulado sobre la posibilidad de que el señor Montesinos disponga de algún mecanismo para chantajearlo a usted. ¿Lo ha intentado? ¿Ha sentido temor a que su ex asesor le sitúe en una situación difícil o enfrentado a la legalidad? Respuesta de Fujimori. En dos declaraciones a RPP y a Época de México ha hecho afirmaciones e insinuaciones. En el primer caso, respecto a que yo era partidario de aplicarle la pena de muerte a Abimael Guzmán. Luego, vagas insinuaciones que podrán entenderse como chantaje. En la siguiente parte de la respuesta, Fujimori dio a entender que personajes políticos ya están sometidos a presiones de Montesinos. Dijo, podría utilizar algún recurso, como parecer estar haciéndolo con algunos. Pero precisamente es fundamental librarse de esos esquemas de chantaje. El periodista insistió en la especulación de que Montesinos es dueño de documentación muy comprometedora para los políticos peruanos y preguntó a Fujimori si ha tenido acceso a parte de ella. La respuesta, bueno, acceso no, pero de buena fuente sé que existe esa posibilidad. Montesinos reunió información sobre personajes de la oposición e incluso de algún agente del gobierno. Algunos de ellos ahora se muestran muy valientes. Es probable que estén presionados. Se sabrá en su momento. Otra afirmación de Fujimori revela que, de haber logrado capturar a Montesinos, no habría renunciado a la presidencia. Estas parecen ser el comienzo de una serie de revelaciones escondidas en el virtual abandono que hace Fujimori de la presidencia desde un país extranjero. Mientras tanto, ayer se supo que la ex primera dama Keiko Sofía estaba retirando ropa y propiedades familiares del Palacio Presidencial. Tendrán que efectuarse cambios en la Casa Militar y con ellos debe coincidir un inventario general de los bienes palaciegos. Y ahora conozcamos cuál es el contenido de la carta de renuncia del presidente Fujimori, remitida desde Tokio y que hoy fue recibida en el Congreso. Esta es la carta de renuncia del ingeniero Alberto Fujimori a la presidencia de la República. Tiene fecha 19 de noviembre y está dirigida al presidente del Congreso, doctor Valentín Paniagua.
La misiva fue enviada ayer sábado vía internet a varios congresistas, ministros y líderes políticos de su gobierno. El primero en dar a conocer fue el presidente del Consejo de Ministros, Federico Salas Guevara. En el contenido de la carta, Fujimori, primeramente, reconoce un nuevo escenario político y los errores cometidos a lo largo de los últimos 10 años de gobierno, sin dejar de destacar sus logros en la reducción de la inflación, pacificación interna y externa del país. Finalmente, Fujimori dice en su carta haber llegado a la... Ya, ahí paramos. Acá es cuando este señor pues llega a renunciar por fax a la República del Perú. ¿Ya? Vamos a pasar. Profesor, ¿cuál es la renuncia de Fujimori? Es esta la que tienes, este es el fax que mandó, ¿ya? Con la firma del ex dictador, ¿ya? Vamos a pasar, vamos a pasar. A ver, vacancia presidencial. Miren, chicos, cuando Fujimori renunció por fax, el Congreso de la República no aceptó la renuncia. ¿Por qué, profesor? Porque es humillante. Tú eres el presidente de un país, así seas el dictador de un país, no te puedes ir a Japón, que es tu país natal, pero acá en el Perú ya le vendiste el cuento a todos que eres peruano. No te puedes ir a Japón, ¿no? Y renunciar por fax. Es como que te digo, no, renuncias por WhatsApp y el WhatsApp lo imprimen, ¿ya? Y te lo muestran. Renunció. Así que el Congreso de la República agarró la renuncia de Fujimori y no la aceptó. ¿Qué hizo? Lo vacó. Profesor, ¿por qué lo vacó? Por incapacidad moral. Profesor, ¿pero por qué sencillamente no aceptaron la renuncia de Fujimori? Es que aceptar la renuncia de Fujimori es que te humillen, encima que te roben, que te humillen y que tú te dejes humillar, ¿ya? Por eso es que el Congreso de la República en el año 2000 llegó a vacar a Alberto Fujimori. En la historia, chicos, tenemos dos vacancias. Una es la de Alberto Fujimori, otra, esta no es vacancia, la de PPK no fue vacancia, fue porque PPK fue presionado y renunció. En la historia del Perú tenemos dos vacancias, una de la de Alberto Fujimori y otra la de Martín Vizcarra, ¿ya? Dice, el cargo de presidente se puede declarar vacante por muerte del presidente, es uno. Profesor, ¿qué? Que si el presidente muere, no se muere en un accidente, muere porque le dio un paro cardíaco, ¿puede ser declarado vacancia? Claro que sí, ya no está el presidente, pues. Después, permanece o permanentemente incapacidad moral o física. O sea, ¿cómo que incapacidad moral o física? La incapacidad moral hace referencia a si tú sabes qué es el bien y qué es el mal. O sea, básicamente que tú debes estar en tus cabales para saber qué es el bien y es el mal. No debes estar loco. Profesor, y capacidad física, es que tú debas poder sostenerte físicamente. O sea, poder hacer tus cosas diariamente. ¿Qué pasa si un presidente está en coma? ¿Qué pasa si un presidente se ha roto o ha perdido una pierna? ¿No? Ahí no estaría en una capacidad física, ¿ya? Y si no está en una capacidad física, el Congreso lo puede vacar, ¿ya? Profesor 3, aceptación de su renuncia, ¿qué? Por el Congreso. El presidente puede decidir renunciar, claro, y el Congreso tendría que aceptar su renuncia. Profe, otra cosa, 4, salir del territorio sin permiso. Profesor, no entiendo. Sencillo, chicos. Si un presidente, si tú eres presidente, tú no puedes hacer lo que se te da la gana. Pero, profesor, yo represento a la nación, yo he sido elegido por el voto popular. ¿Cómo que no puedo hacer lo que se me da la gana? No puedes. Así de sencillo, no puedes. Profesor, ¿por qué? Porque hay reglas. Si tú sales del país, tú tienes que dar aviso al Congreso y tienes que decirle, voy a tal lugar por tal motivo y regreso en tanto tiempo. Profesor, pero yo no quiero hacer eso, pues, profesor. Bueno, no te preocupes. Si tú no quieres hacer eso, el Congreso agarra y te vaca. Tú no puedes salir cuando se te da la gana. Profesor, pero ya, imaginemos, yo he pedido 10 días y si no me quedo 10 días, me quedo más 5 días sin avisarle al Congreso. ¿Qué pasa? Te vacan. ¿Eso por qué? Porque el Congreso te da permiso. El Congreso te dice, vas a salir por 10 días, ok, tienes un permiso para 10 días, vete al extranjero. Ojo, pero me regresas en 10 días. Pero si tú no regresas en esos 10 días, te vacan. Pero profesor, un momento. Ya, yo entiendo que no regresé en 10 días y yo entiendo que me vaquen porque me dio la gana de quedarme, yo entiendo. Pero ¿qué pasa si yo quiero volver en esos 10 días o dentro de esos 10 días, pero no puedo? Hay un mal clima, no hay aviones, pasó una desgracia en el país y han cerrado los... Claro, hay un percance. ¿Qué pasa, profesor? ¿El Congreso me puede vacar? No. Tendrías que avisarle.
Si le avisas al Congreso, oye, ¿sabes qué? No basta un mensaje de chat, un texto, algo que comuniques para que expliques tus motivos por los cuales no puedes regresar. Hay complicaciones, etcétera. Y ahí el Congreso, obviamente el Congreso no va a ser pues un terco, no va a ser una mula, no va a decir, no, 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 tú me vuelves acá en 10 días porque en 10 días quedamos. No, el Congreso no puede hacer eso. El Congreso va a recibir tu mensaje y va a decir, bueno, tiene problemas. Son problemas que la verdad es que lo exceden al hombre, ¿no? O a la mujer que sea presidente, no, no sé. Hay que darle más tiempo para que vuelva, ¿no? Ahí es recién donde el Congreso te amplía, pero siempre que tú, presidente, avises. Si tú no avisas, el Congreso dice, bueno, este hombre ha abandonado el cargo. ¿Qué puedo hacer? Lo vacamos. ¿Ya? Destitución por haber sido sancionado por, profesor, un momento. Al presidente lo pueden destituir, sí, siempre y cuando el presidente haya sido sancionado por traición a la patria, impedir elecciones. Profesor, no entiendo, ¿cómo que impedir elecciones? Ya, ejemplo. Alberto, no. Imaginemos que PPK, imaginemos que PPK es un presidente, bueno, es un presidente que salió por voto popular, pero imaginemos que Pedro Pablo Kuczynski, ese viejito que ves en la foto en el lado derecho, ya haya llegado ahora, a este tiempo, haya seguido siendo presidente. Imaginemos. ¿Qué pasaría si PPK le dijera o interfiriera de alguna manera en las elecciones? ¿Cómo qué, profesor? Como diciendo, ya, el día domingo hay elecciones. Ok, hay elecciones, todos lo sabemos, pero el día domingo hay toque de queda. Por lo tanto, hay elecciones, pero por lo tanto, no puede salir porque es toque de queda. Eso es interferir con las elecciones. Claro, eso es interferir con las elecciones. Y podría ser vacado por eso. Claro, podría ser vacado por eso. ¿Ya? Pero esa es una suposición. Claro, el caso no se dio. Hablando de vacancias, vamos a prestarle atención a este pequeño video. Que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido. Que me dejen trabajar. La propuesta de vacancia del presidente de la República. El señor presidente Pedro Pablo Kuczynski está incapacitado moralmente para poder seguir gobernando. El presidente está inmiscuido en temas de corrupción, en el tema de Odebrecht. Yo no voy a renunciar. Entonces, tú vas a consolidar la libertad de gobierno. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Que Dios bendiga al Perú. En marzo del 2018, 2 días antes de que se debatiera el segundo pedido de vacancia, se desató el escándalo de los Mamani videos, hecho que puso fin a la era Kuczynski. Veamos a continuación todo lo que pasó para que Martín Vizcarra se convirtiera en el presidente de la República. En diciembre del 2017, el presidente Kuczynski se salvó de ser vacado. Meses después, en el 2018, los intentos continuaron desde el Congreso de la República por vinculación de las empresas de Kuczynski con Odebrecht. Kuczynski se mantuvo firme hasta la demoledora conferencia de prensa de Fuerza Popular. Buenas tardes, señores periodistas. Hace algunos días, el congresista Moisés Mamani me buscó y me comentó que representantes del Ejecutivo se le habían acercado para intentar comprar su voto en contra de la vacancia. Moisés, quieren matar 3 pájaros de un tiro. Kuczynski, la libertad de un viejo, no lo saben. Panorama tuvo acceso a la grabación militar que se realizó desde un reloj y a puerta cerrada por Moisés Mamani. ¿Cuántos seríamos? Nosotros. Contigo 19. O sea, 19 seríamos. Contigo. Conmigo. Mi apoyo, mi solidaridad, mis amigos Moisés Mamani. Digamos a Moisés. Donde mi viejo ponga la mano y asegura la reelección. El encuentro registrado por Mamani mostró al congresista Kenji Fujimori junto a Guillermo Bocángel y al asesor de Kenji, Alexei Toledo. Yo te voy a respaldar. ¿Ya? Ok. Mi papá te va a respaldar. Hay obra, ¿no? Ellos son. No hay paseo, nada. O sea, tú no me aseguras. ¿Que vas a desconfiar de Kenji?
Pero cualquier cosa me pase, me blindan. ¿A ti? Ujú. Blindado. En otro momento, Mamani se reunió también con el ahora suspendido parlamentario Bienvenido Ramírez, el mismo que fue... Vamos a parar ahí, ¿no? Ahí ves el motivo por el cual también lo vacaron a PPK, no solo porque tenía denuncias e investigaciones por corrupción, sino también porque se le atribuía a PPK, ¿no? Que estaba comprando votos para no ser vacado. Lo querían vacar por incapacidad moral. De hecho, a Vizcarra lo vacaron por incapacidad moral. Pero, profesor, la incapacidad moral, mire, ¿sirve para vacar a un presidente? No. Profesor, ¿por qué? Porque la incapacidad moral no hace referencia a si tú estás siendo investigado o no. Hace referencia a si tú eres capaz de distinguir lo bueno de lo malo. Básicamente, si estás cuerdo o no. Profesor, ¿me está diciendo que la incapacidad moral hace referencia a si estás loco o no estás loco? Sí. A eso hace referencia. ¿Ya? A ver, reemplazo temporal o permanente. Gary Sánchez, muy buenos días, Gary. Lee, por favor. Sí, profesor. ¿Qué tal? Lee ese punto. Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente, en defecto de el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. Muchas gracias. Profesor, entonces hay rangos. Claro que sí, hay rangos. Ya, hay rangos, chicos. Todo esto lo establece la Constitución. Ya, todo esto lo establece la Constitución. Hay maneras de seguir guiando al Perú, ¿a pesar de qué? A pesar de que el presidente no esté gobernando o el presidente haya salido de su cargo. ¿Ya? ¿Quién asume? Asume el vicepresidente. Si el vicepresidente no puede, asume el segundo vicepresidente. ¿Ya? Profesor, y si el segundo vicepresidente no puede, asume el presidente del Congreso. En este caso, ¿no? A PPK lo amenazaron y PPK terminó renunciando. A Vizcarra lo vacaron y ¿quién siguió? Debería seguir el segundo vicepresidente, pero bueno, el segundo vicepresidente no quiso saber nada. ¿Ya? Así que por ello, chicos, ¿no? ¿Quién asumió? Asumió el presidente del Congreso. Hoy en día el presidente del Congreso es Manuel Sagasti. ¿Ya? Vamos a pasar. Un favor, Gary, ¿quién quieres que lea? Profesor. ¿Quién quieres que lea? Cualquiera, profesor. Pero dame un nombre, pues, hijo. Quiero Dongo. Dongo, lee. Esta parte. Aló, Piero, ¿me escuchas? Piero. Sí, profesor. Ya, lee esta parte. ¿Leo el último párrafo? Sí, el último párrafo. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Ok. Piero. Ya. Muchas gracias, Piero. A ver, profesor, lo que voy a ver acá que son las atribuciones del presidente de la República. Profesor, estos son sus trabajos, básicamente lo que tiene que cumplir. Claro. ¿Qué es? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, tratados y leyes y demás dispositivos legales. Ya, profesor, ¿el presidente es un protector de la Constitución? Claro que sí. Ya, profesor, ¿qué era la Constitución Política del Perú? La Constitución Política del Perú es aquella ley o ley suprema, ¿no? Que está por encima de todas, que regula toda actividad dentro de nuestro territorio nacional. ¿Representa a quién? El presidente representa y personifica al Estado peruano. Ya, chicos. Después, dirige la política general de gobierno, vela, ¿por qué? Por el orden interno y la seguridad del exterior de la República. Profesor, ¿qué es eso? O sea, el presidente tiene la responsabilidad de que dentro del Perú no aumente, ¿qué? La delincuencia, ¿no? Y que otra responsabilidad tiene, proteger las fronteras del Perú en caso, obviamente, de guerra. ¿Ya? ¿Qué más? Convoca elecciones al presidente de la República. Convoca al Congreso a legislaturas extraordinarias. Profesor, ¿cómo que qué es una legislatura extraordinaria? Mira,
El Congreso tiene 2 legislaturas en el año, que es básicamente los periodos en los cuales trabaja y debate leyes. Cuando los congresistas terminan de trabajar y debatir leyes, se terminan sus 2 legislaturas. Pero ¿qué pasa? Tal vez hay una ley muy importante para el país. Y ahí es el presidente donde dice, no, esta ley necesita ser debatida. Y como ya el Congreso terminó de chambear, terminó de trabajar, ¿qué haría el presidente? Convocar una legislatura extraordinaria. ¿Para qué? Para apresurar la salida de una ley. ¿Ya? Otra cosa. Dirigir mensajes al Congreso en cualquier época o en cualquier tipo de épocas. Y obligatoriamente al instalarse en la primera legislatura. No entiendo. Mira, cuando salga un presidente de estas elecciones, que va a ser el domingo, lo primero que debe hacer, después de ganar la presidencia de la República, es dirigir un mensaje al Congreso de la República. ¿Ya? Profesor, a ese Congreso de la República que ya se va a instalar, sí, a ese nuevo Congreso de la República que ya está a punto de instalarse. ¿Ya? Después, ejerce la potestad de reglamentar las leyes sin transgredir ni desnaturalizarlas y dentro de tales límites dictar decretos y resoluciones. Después, cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Ya? Otro punto, cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Dirigir la política exterior, ¿no? Nombrar embajadores y ministros plenipotenciarios. Profesor, ¿cuáles son sus otros trabajos? Estos, recibir a los agentes diplomáticos extranjeros. Profesor, recibir a los embajadores, básicamente sí. ¿Ya? Presidir el sistema de defensa nacional y organizar y distribuir y disponer el empleo ¿qué? De las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Adoptar medidas necesarias ¿para qué? Para la defensa del Estado peruano, para la defensa de la República. ¿Ya? Vamos a dejar algunas de estas chambas del presidente ahí. Vamos a pasar a esto. Profesor, ¿qué estoy viendo? Estás viendo el Consejo de Ministros. Mira, todo presidente del Perú tiene un Consejo de Ministros. Profesor, ¿cómo es el Consejo de Ministros? Es como su equipo de chamba, ¿ya? Es como cuando a ustedes le dejan, ¿qué les digo? Les dejan un trabajo grupal, ¿no? Y hay uno que dice, ya, yo soy el presidente, ¿no? Yo organizo, tú, voy a poner cualquier nombre, ¿no? Tú, Camila, te encargas de hacer la portada. Tú te encargas de hacer el papelógrafo, tú te encargas de hacer la introducción, tú la presentación, tú el final, tú las ideas clave, tú la despedida, y tú, no sé, el prólogo, etcétera, ¿ya? Un equipo de ministros, un consejo de ministros, es básicamente el equipo de chamba, el equipo de trabajo del presidente. Profesor, no entiendo. Mira, el presidente es el que gobierna de manera general. En este caso tienes la fotografía de un expresidente, que vendría a ser Martín Vizcarra. Martín Vizcarra tenía sus ministros. ¿Cuántos ministros son? Acá los tienes, ¿no? 3, 5, acá tienes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ministerios. Profesor, ¿cada ministerio de qué se encarga? Cada ministerio se encarga de algo. Ejemplo, Ministerio de Trabajo, ¿de qué se encarga? Temas laborales. Ministerio de Cultura, temas culturales. Ministerio de la Mujer y Niño y Poblaciones Vulnerables. Se encarga de la mujer, los niños y las poblaciones vulnerables. Profesor, después, ¿qué hay? ¿Qué otro ministerio hay? Ministerio de Salud. ¿Ya? Tú tienes que entender que la chamba de ser presidente es mucha. Y el presidente necesita un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo es su consejo de ministros. Cada ministro que estás viendo acá se encarga de un ministerio. O sea, cada ministro se encarga de ¿qué? De dirigir el ministro. El ministro de Trabajo se va al Ministerio de Trabajo. El ministro de Cultura al Ministerio de Cultura. El ministro de Salud a la Salud. Cada uno de estos hombres y mujeres que ves acá se va a encargar de un ministerio, de una chamba en específica. Por eso decimos que el Consejo de Ministros es el equipo de chamba del presidente. Profesor, ¿cómo se elige un ministro? Chicos, el ministro es elegido por el presidente, a dedo. O sea, ¿cómo que a dedo? ¿Qué? ¿Cualquiera puede ser ministro? Claro, cualquiera, pero ojo, no te van a poner como ministro, pues, porque no sé, porque se le dio la gana. O sea, tú tienes que tener estudios. Si te meten al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Economía y Finanzas, obviamente tienes que tener estudios, porque alguien con estudios es el que se debe encargar de esto. No puedes meter a cualquier hijo del vecino acá. Profesor, pero usted ha dicho que es un puesto de confianza. O sea, yo puedo meter a cualquiera. Claro, puedes meter a cualquiera si eres presidente, pero se vería mal que metas a un hombre o una mujer que no tenga nada de estudios al Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, se vería muy mal, ¿ya? Pero profesor, ¿qué pasa si yo tengo un amigo, es el amigo de toda mi vida, y él es economista?
Es más, él es un magíster en economía. ¿Qué pasa si es mi amigo y lo meto al Ministerio de Economía y Finanzas para que sea el ministro? Total, la ley dice que es un puesto de confianza y yo soy el presidente y yo le tengo confianza a él. ¿Lo puedo meter a mi amigo o se vería mal? Claro, lo puedes meter a tu amigo, profesor, pero meter a los amigos a cargos públicos no se ve mal. En el caso del ministro, no, chicos. ¿Por qué? Porque el ministro, ser un ministro es un puesto de confianza. Es un puesto de confianza. Es decir que tú vas a meter como presidente a tu gente, a esa gente que crees que sí va a chambear, que sí va a trabajar y que sí va a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque si ellos fallan, si ellos cometen algo, tú como presidente te vas a ver arrastrado. Por eso que el Consejo de Ministros es un puesto de confianza. Tú vas a meter gente que realmente va a chambear. ¿Por qué? Porque si ellos la malogran, tú como presidente te ves comprometido, ¿ya? A ver, dice, Consejo de Ministros, dice, ¿está encargado de qué? De la dirección y gestión de los asuntos públicos de cada ministerio, ¿ya? De los asuntos que competen a la cartera a su cargo. Profesor, ¿qué es cartera? No entiendo. Ya, a cada ministerio se le llama cartera. Ya, por ejemplo, al Ministerio de Educación se le llama la cartera de Educación, al Ministerio de Salud, la cartera de Salud, al Ministerio de Economía y Finanzas, cartera de Economía y Finanzas, ¿ok? A cada ministerio a veces se le dice cartera, ¿ya? Dice, y cada ministro de los asuntos que componen a cada cartera. Además, dice, refrenda los actos del presidente de la República. Profesor, ¿quién refrenda los actos del presidente de la República? Los ministros refrendan las acciones del presidente de la República. Es decir, a mí me parece bien que el presidente haga esto, ¿no? Te doy mi like. Tercero, está dirigido por el presidente de la República, ¿ya? Y cuando este no se encuentra, por el presidente del Consejo de Ministros. Ojo, chicos, el Consejo de Ministros está liderado y dirigido por el presidente, pero cuando el presidente no está, el presidente del Consejo de Ministros los dirige, ¿ya? Profesor, funciones del Consejo de Ministros. ¿El Consejo de Ministros tiene alguna chamba, profesor? Claro que sí. Primero, funciones del presidente del Consejo de Ministros. Después del presidente de la República, el presidente de ministros o el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del gobierno, ¿ya? Segundo, coordina funciones con los demás ministros. Tercero, refrenda los decretos legislativos y decretos de urgencia y demás normas. Requisitos para ser el presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 25 años. Miembros de las Fuerzas Armadas y PNP pueden ser ministros, ¿ya? Profesor, ¿qué estoy viendo acá? Acá estás viendo una atribución del presidente del Consejo de Ministros. Profesor, ¿qué voy a ver? Acá vas a ver la previa a la disolución ¿de qué? Del Congreso. Profesor, ¿por qué? El presidente del Consejo de Ministros puede presentar mociones de confianza. ¿Qué pasa si el Congreso rechaza una moción de confianza por segunda vez? El Congreso es automáticamente disuelto. Así lo dice la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé que si una moción de confianza es rechazada por segunda vez, o un Consejo de Ministros es rechazado por segunda vez, la Constitución infiere, ¿no? La Constitución dice claramente que puedes disolver al Congreso porque ese Congreso no te está dejando chambear, ¿ya? Presta atención a cómo el ex presidente del Consejo de Ministros de Vizcarra presentó una moción de confianza. Dije lo que repito a continuación. La crisis política que atravesamos se ha convertido en una crisis de legitimidad que ha herido profundamente la confianza de la ciudadanía en todos nosotros. De ahí la razón por la cual el gobierno planteó el 28 de julio un proyecto de adelanto de elecciones para que juntos nos fuéramos y se abriera un nuevo capítulo en nuestro país. Estamos aquí porque consideramos, si recordamos, que en el 2014 pasaron 3 meses entre la instalación de la Comisión Especial y la presentación al Pleno, y en el 2017 pasaron apenas 6 días para el mismo lapso, para elegir a un integrante. Este año han pasado solo 5 días. ¿Tienen derecho nuestros ciudadanos o no a conocer si, por ejemplo, los postulantes, independientemente de su inclinación política, que la pueden tener, por ejemplo, son militantes de un partido?
Tienen derecho a saber, por ejemplo, si alguno o alguna de los postulantes ha sido abogada de algún líder político, de un partido político. No tendría nada de malo. ¿No tenemos derecho a saber? ¿Tiene derecho la ciudadanía a saber, por ejemplo, qué posiciones públicas han asumido las personas que postulan al Tribunal Constitucional respecto de los casos más difíciles? Tenemos derecho. No estamos permitiendo que la ciudadanía sepa quiénes son los que van a acceder a la más alta magistratura de interpretación constitucional. Eso, pensamos, señor presidente, hiere la legitimidad de un proceso que en el pasado ha sabido lo que es eso y ha tenido que ser revertido. No le hagamos eso al país. Estamos en una crisis de confianza que necesita altas dosis de transparencia. Ya, acá el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, de Vizcarra, estaba presentando una cuestión de confianza ante el Congreso. ¿Para qué? Para que el Congreso no eligiera a los magistrados del Tribunal Constitucional, sin antes modificar una ley, ¿ya? El Congreso le dijo, ok, te damos la cuestión de confianza, pero igual vamos a seguir eligiendo los magistrados del Tribunal Constitucional el día de hoy. Así que, ¿qué hizo el Congreso? En términos prácticos le dio la cuestión de confianza. O sea, de boca le dio la cuestión de confianza, lo aprobó, pero en la práctica el Congreso estaba haciendo todo lo contrario a lo que el presidente del Consejo de Ministros había planteado, ¿no? Y es por eso que ese mismo día, más tarde, para su destitución, se disuelve el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso había dicho, está bien, te damos la cuestión de confianza, vamos a ver la manera en la que podemos arreglar la ley para que los congresistas ya no seamos quienes elijamos a los miembros del Tribunal Constitucional. Pero ese mismo momento, pero ese mismo día, horas más tarde, el Congreso estaba eligiendo ya a miembros del Tribunal Constitucional, pasándose por los pies la cuestión de confianza que hizo Salvador de Solar. Y mira lo que pasó al final, terminaron siendo disueltos. Por permanente incapacidad moral. El legislador del partido aprista del expresidente Alan García, Jorge del Castillo, afirmó que este es un golpe de Estado y un daño enorme que le hace Vizcarra al país. Yo creo que lo que corresponde en este momento es que se procese una acusación constitucional por los delitos que está perpetrando el presidente de la República y sus ministros, salvo que renuncien ahora mismo, y la moción de vacancia que corresponde por transgresión del orden constitucional. Del Castillo invocó a sus colegas legisladores a quedarse en el Congreso y además pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas. Invoco a nuestros colegas que nos quedemos en este Congreso. El pueblo nos eligió para estar aquí, para defender la Constitución, para defender el Estado de Derecho, para defender a los peruanos. Y le pedimos a las Fuerzas Armadas del Perú, le pedimos a la Policía Nacional del Perú que no se presten en lo absoluto a este golpe de Estado, a esta mascarada que Vizcarra está montando. Él y sus ministros terminarán en la cárcel. Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso. La decisión del legislativo que domina el partido fujimorista Fuerza Popular se tomó en medio de una jornada caótica que a primera hora incluyó la presentación de la petición de confianza por el primer ministro Salvador del Solar, quien poco antes se encontró con las puertas del hemiciclo cerradas. Tras el anuncio del jefe de Estado, un grupo de legisladores de la alianza opositora Fuerza Popular de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori presentó una moción para declarar la destitución de Vizcarra por permanente incapacidad moral. Ya, pasamos, ¿no? Ahí es cuando el presidente disuelve el Congreso, que el presidente puede disolver el Congreso, ¿no? Atribuciones del Consejo de Ministros. Dice, aprobar que los proyectos de ley del presidente de la República enviados al Congreso. No, profesor, ¿qué? No entiendo. Si el presidente tiene una idea de un proyecto de ley, ¿quién le debe dar su like a ese proyecto de ley? Todos sus ministros. Aprobar decretos legislativos y decretos de urgencia. Deliberar sobre asuntos públicos de interés, ¿no? Por ejemplo, oye, ministra de Salud, oye, no hay cama SUSI, pues, ¿por qué no hay cama SUSI? ¿No? Hay que ver qué está pasando. No, es que el ministro de Economía no suelta la plata. No, que yo puedo soltar la plata, pero mira, el ministro de Transporte, mira cómo están esas vías. Puedes comprar, pero no vas a poder traer al final nada, ¿no? Así es como trabajan los ministros.
Los demás que le otorgue la... Ya, esto no nos importa. Dice, los miembros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislatura. Profesor, no entiendo. Es decir, que si tú eres ministro, tu única otra chamba que puedes hacer, el único trabajo que puedes hacer es ser congresista. Pero, profesor, yo no soy congresista, yo solo era un economista que fue llamado por el presidente para ser ministro. Ahora soy ministro, sí. Ahora eres ministro y no puedes ejercer ningún otro trabajo, excepto el de congresista. Oye, pero lástima, no puedes ser congresista. ¿Por qué? Porque tú no has postulado para ser congresista, ¿no? Entonces, si tú eras un economista y te llamaron para ser ministro de Economía, el único trabajo por el cual puedes hacer ahora es ser ministro, nada más. Dice, no hay ministros interinos. ¿Qué quiere decir esto, profesor? El presidente puede dar la cartera a otro ministro sin que este encargo pueda prolongarse por más de 30 días. Es decir, que el presidente te puede quitar la cartera, ¿ya? Te puede quitar un ministerio. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos públicos, delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes que incurre el presidente. Es decir, que si tu presidente es un corrupto, roba, tú como ministro, entre comillas, debiste estar enterado. Si al presidente lo juzgan, a ti te van a juzgar. Por eso es que ser ministro es un cargo de confianza, chicos. Relaciones con el Poder Legislativo. El presidente del Consejo de Ministros debe exponer y debatir la política general de gobierno. ¿Dentro de qué? Dentro de los 30 días de haber, ¿qué? Asumido sus funciones. ¿Ya? Después, pedir la confianza mediante la aprobación de su mensaje. Si no le dan el voto al Consejo de Ministros, debe conformarse otro gabinete. ¿Ya? Vamos a dejarlo ahí, chicos. Vamos a responder tus preguntas. A ver. Acá están. Un momento, chicos, un momento. A ver, compartir. Acá está. ¿Se logra apreciar, chicos? Aló, ¿se logra apreciar o no? Hablen. Hablen o nos quedamos más tiempo, ¿ah? Sí, profesor. Ya, ok. A ver, señores. Dice, 1. Dentro de la estructura del Estado, el Poder Ejecutivo es un componente ¿del qué? Gobierno central, gobierno democrático, gobierno de hecho, gobierno local. Profesor, es la E, gobierno nacional. 1, E de enano. 2. Dentro de la Constitución política, la personificación de la nación recae ¿en quién, chicos? Profesor, está fácil la 2. Profesor, la 2 es la E. 3. Una vez realizados los cómputos oficiales, si es necesaria una segunda vuelta, ¿se realizará dentro de los cuántos días, chicos? 30 días. Son 30 días. 30 días. Es la A. Sigamos. Para la selección del presidente no se computan los votos dentro del proceso electoral. Ya. Mira, cuando tú vas a votar, si tú no marcas bien, si tú rayas la cédula electoral, si tú la manchas, si tú, no sé, pues dibujas cualquier cosa en la cédula electoral, tu voto es un voto nulo. ¿Ya? Profesor, entonces para la elección del presidente no se computan ¿qué? Los votos dentro del proceso electoral considerados ¿qué? Nulos y viciados. 4A. 5. La destitución del presidente solo procede cuando se le imputa traición a la patria, por impedir elecciones, impide el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Profesor, las 5 son todas las anteriores. 5E. 6. El primer vicepresidente, al asumir el cargo por vacancia del presidente, dice, ¿convoca elecciones municipales? No convoca elecciones municipales.
¿Asume la presidencia regional temporalmente? No. ¿Completa el periodo restante? No. Ah, no, completa el periodo restante. 6C. 6C, chicos. 7. Marque verdadero o falso. Ya, profesor, dice, el ministro tiene que ser ciudadanos, o tienen que ser, los ministros tienen que ser ciudadanos en ejercicio, verdadero. El canciller puede ser nombrado premier. El verdadero. Los ministros tienen que ser del mismo partido político. Falso. El canciller puede ser extranjero nacionalizado peruano. Falso. Sor, la 7 es la A. ¿Ya? 8. 8. Todo acuerdo que se dé dentro del Consejo de Ministros se requiere del voto aprobatorio todo acuerdo. A 8 es la C, mayoría de sus miembros. 9. Si la censura de un ministro fue aprobada por el Congreso, entonces se debe ¿qué? Renunciar. Profesor, ¿qué es censura? Es cuando el Congreso le dice a este ministro, ¿sabes qué? Estás haciendo las cosas mal, vete. 10. Todo viaje del presidente debe ser autorizado ¿por quién, chicos? ¿El Congreso Nacional? Por el Congreso. Por el Congreso a secas. Por el Congreso. La E, a secas. ¿Ya? Chicos, hemos terminado. Voy a llamar lista a quienes faltan. ¿Ya? A ver, Diego Arias Moisés. Nada. Montserrat Carrión Ciara. Nada. Camila Ferro Mora. Jessica Rodríguez Patiño. Gary José Sánchez Salvador. Profesor. Ah. ¿Dónde está este señor? Fabricio Sisa Peralta. Nada. Falta. De ahí, ¿quién nos faltaba? Ya. Anthony Jean-Pierre Tello Bicharra. Ok, Anthony, ok, estamos bien. Esteban Avendaño González. Presente, profesor. Ok. Leonardo Flores. Nada. Soberón Camayo Daniela. Presente, profesor. Ok. Noemí Guzmán Medrano. Falta. Cristian Calderón Roca. Heidi Amet Ortiz Roque. Ya, chicos, hemos terminado, son libres. Chao, chao, nos vemos la próxima en su tarea, por favor.